Muy bien, hermanos. Muy buenos días. Muy buenos días para todos. ¿Me están escuchando bien? Sí. Ok. Lo escuchamos bien. Perfecto, mis hermanos. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio de la carta, la primera carta del apóstol Juan. Hoy pues ya estamos al final de esta carta, en la conclusión de la carta. En esta conclusión pues Juan resume su propósito al escribir a la iglesia. En el versículo 13 del capítulo 5 leemos lo siguiente. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si notan aquí el deseo de Juan al escribir a la iglesia, es que la iglesia pueda tener seguridad. Esta carta pues es una carta que trata con la seguridad del cristiano. Toda la carta lo que quiere Juan no es levantar sospechas sobre nuestra salvación. De hecho, los falsos maestros que se habían introducido a esta iglesia a la que Juan escribe estaban más bien levantando sospechas sobre la salvación de la iglesia, y muchos hermanos seguramente estaban dudando de su salvación. Y lo que quiere Juan más bien es enraizar nuestros corazones a la seguridad. Es bueno tener seguridad de salvación, y Juan quiere de hecho que estemos seguros de nuestra salvación. En medio de un mundo lleno de incertidumbre, es una gran alegría saber que Dios nos ha dado su palabra para nuestra seguridad, para que tengamos seguridad. Todos luchamos con la inseguridad en este mundo. Es un mundo lleno de incertidumbre. Yo recuerdo cuando recién el Señor me salvó, tenía buenos amigos, excelentes amigos con los cuales compartí mucho tiempo, pues obviamente incrédulos. Cuando les conté acerca de lo que Dios había hecho en mi vida y cómo Cristo me había salvado, y les compartí el Evangelio, uno de ellos logró asustarme y logró colocar en duda las cosas en las cuales yo había puesto mi confianza. Y tuve una crisis de fe terribles. Este hombre, pues, por supuesto, era un filósofo impresionante, sabía hartísimo de literatura, así que compartí con él toda una noche sobre mi conversión y cómo el Señor me había salvado y lo que había hecho en mi vida. Y este hombre como que, oh, o sea, te estás volviendo muy estrecho de mente, y comenzó a hablarme toda la noche a como querer volverme otra vez a lo que yo antes era, ¿no? Y bueno, y pues a pesar de mi lucha de fe no lo logró, porque primero está el testimonio interno del Espíritu Santo de Dios que obra en nuestro corazón, y segundo, el Señor me dio una sed impresionante por leer la Biblia, así que la leía constantemente y continuamente iba a ella para buscar respuestas. Fui convencido de que la Biblia era verdad desde que el Señor me salvó. Y fue la escritura la que me dio esta seguridad. Y me ha dado esta seguridad realmente. Tengo una increíble seguridad cada día más grande de que, como dice un himno, yo sé a quien he creído y que es poderoso para salvarme y para guardarme seguro hasta aquel día en que regrese Él por mí. Eh, el Señor realmente nos da su palabra para que nuestra seguridad esté firme, y esto es lo que Juan está escribiendo. Juan, inspirado por Dios, es decir, es el Espíritu de Dios a través de Juan proveyéndonos esta increíble seguridad acerca de nuestra salvación, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que la Biblia realmente es una gracia de Dios, porque la Biblia está llena de absolutos. La Biblia no es para nada relativa. La Biblia nos dice con absoluta certeza de dónde venimos, quién nos creó, para qué fuimos creados, y todo es para nuestro gozo. La Biblia nos da respuestas acerca de por qué el mundo está como está, cómo Dios intervino en este mundo para realmente transformarlo de lo que está, a un mundo glorioso, a una nueva tierra, a un nuevo cielo. Todo lo que Dios ha hecho en Jesucristo. La Biblia está llena de absolutos, y esto al mundo le enoja, ¿verdad? A nuestros amigos inconversos que viven en medio de un mundo relativo donde todas las cosas seguramente son admitidas, menos las cosas absolutas de Dios, ¿verdad? Les va a molestar esto, el que nosotros estemos seguros, pero Dios quiere que estemos seguros. Dios nos dio
una palabra inspirada, un texto inspirado para nuestra seguridad, para que no temamos al levantar nuestra voz con seguridad y decir con certeza aquello que creemos. Así que hermanos, en medio de un mundo relativo es increíble que Dios nos dé certeza acerca de quién es Él, acerca de Cristo, acerca de la salvación. Y todo esto estas verdades están en su palabra. Por eso Juan escribe inspirado por Dios. Por eso Dios mueve el corazón de Juan a escribir esta carta. Por eso Dios lo inspira para la seguridad nuestra. Dios quiere que tengamos seguridad en medio de un mundo tan incierto, en medio de un mundo lleno de opiniones relativas, de ambigüedades, de mentiras. Usted puede tener certeza. Así que hermanos, qué increíble que tengamos la Biblia. En la Biblia Dios nos da muchos absolutos para nuestra seguridad. Y Juan nos dice esto, ¿no? Que escribió para que sepamos. Y noten, voy a leer todo el texto. Noten allí que vamos a ver palabras como esta, para que sepáis. Sabemos esto con seguridad, sabemos, por lo menos 5 veces se repite la palabra sabemos. Y estos van a ser nuestros 5 puntos del día de hoy. Juan quiere que tengamos seguridad, confianza en aquello que sabemos o que conocemos. Así que hermanos, vamos a leer pues nuestro texto el día de hoy y quisiera que noten esto, ¿no? Que cómo Juan escribe esto para nuestra seguridad, para que sepamos. Él escribe acerca de lo que ya sabemos, para que no temamos y podamos realmente vivir como creyentes una vida bienaventurada, feliz, para la gloria de Dios. Dice Juan entonces en 1 de Juan 5, del 13 al 21. Leo nuestro texto del día de hoy. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Sabemos, noten esto, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Dios quiera que su palabra sea usada en tu vida para que tú tengas esta seguridad de la que Juan está hablando aquí. Ya hemos visto cómo Juan, a través de varios indicativos en su carta, nos ha dado algunas pruebas o evidencias para que podamos evaluar nuestro cristianismo y saber con certeza si estamos en la fe. Hay ciertas descripciones que Juan hace. No cosas que tenemos que hacer para ser salvos, sino cosas que evidencian que en realidad Dios nos ha salvado. Y algunos de estas pruebas, de estos indicativos, tienen que ver con las doctrinas, con las cosas que creemos acerca del hombre, acerca del pecado, acerca de Dios, acerca de Cristo. Allí, acerca de estas cosas, Juan nos da evidencias de una persona que ha nacido de nuevo, evidencia que en realidad entiende la caída, entiende su pecaminosidad, entiende la necesidad de un Salvador, entiende quién es Cristo, que Él es Dios que se hizo hombre, que nació de una virgen y entiende la necesidad de que este mediador que viene a morir por el pecado y a vivir perfectamente por él, es necesario que sea perfectamente Dios y perfectamente hombre. Estos son cosas doctrinales que alguien que ha sido salvado por Dios sabe y entiende y ha creído. Así que estas son pruebas doctrinales. Todo aquel que nace de Dios cree en estas cosas, ¿verdad? También vemos cosas que suceden en nuestro corazón al ser transformados, como amamos la ley, así que esas son pruebas morales, no solamente doctrinales, pero morales.
cómo es que el que nace de nuevo comienza a amar la ley de Dios, a desear obedecerla, a pesar que todavía tiene, ¿verdad?, el remanente de pecado en él. Él quiere obedecer a Dios, quiere vivir para su gloria. Entonces hay algunos indicativos morales. Otros indicativos tienen que ver con las relaciones. Esta persona que ha nacido de nuevo ama a Dios, ama al prójimo, ama a su hermano, le sirve, ama como Cristo nos amó. Y estas son algunas cosas y va creciendo en amor, ¿verdad? En la medida en que avanza en su cristianismo. Así que si estos indicativos tú has visto que realmente tú los tienes, tú puedes estar completamente seguro y poder llegar a la conclusión de que realmente Dios ha obrado en tu vida. No habla nunca de perfección, ¿verdad? O de perfeccionismo, habla de que de un patrón, un estilo de vida donde se caracteriza por amor a la ley, por amor al creyente, por amor a los hermanos, por creer cosas correctas. Así que Juan nos está hablando de esos indicativos, de lo que los teólogos han llamado ortodoxia, doctrina correcta, ortopatía, sentimientos y afectos correctos y ortopraxis, una práctica moral correcta. Tres cosas que evidencian de que en definitiva Dios ha hecho una obra de salvación en nuestros corazones. Si al hacer estas pruebas a través de esta carta, tú definitivamente dices, wow, yo sé que soy un gran pecador, yo entiendo que necesito cada día un gran Salvador para mí y que ese Salvador es Jesús, el eterno Hijo de Dios. Y si tú realmente has puesto tu confianza en este Salvador y Él ha cambiado tu corazón y esto se ha hecho evidente en la forma en que amas a tus hermanos, en que amas la ley de Dios, en que aborreces al mundo y sus deseos, pues hermano, has pasado la prueba y esto es algo increíble. Has pasado la prueba doctrinal, moral y relacional. Y usted puede saber con certeza que es un verdadero creyente. Eso es una gran noticia. Para una iglesia, por ejemplo, a la que Juan escribe, que estaba asediada por falsos maestros, que estaban introduciendo herejías destructoras, poniendo en tela de juicio lo que Dios había hablado acerca de su Hijo, el testimonio que Dios había hablado acerca de Cristo y lo que Él había hecho por nuestra salvación. Esto nos deja realmente sin esperanza. No creer en Cristo deja al hombre sin ninguna esperanza, sin ninguna motivación para vivir, triste, sin certeza de nada, sin seguridad de nada, porque si Cristo no es Dios, Dios mintió en toda la Biblia no es verdad, tendríamos que quemar la verdad, porque toda ella habla de Cristo y de la necesidad de que Él viniera. Dios ha dado testimonio sobre su Hijo. Así que estas personas estaban recibiendo estas enseñanzas de los falsos maestros y obviamente esto no produce ninguna alegría, ninguna certeza, pero Dios ha escrito su palabra y toda coincide, toda es armónica y toda habla de Cristo, toda da testimonio de Él. Y Juan quiere entonces recordar a la iglesia estas cosas de las cuales Él ha dado testimonio. Él ha dado testimonio de la verdad, Él ha dado testimonio de lo que Dios ha prometido, de cómo se ha cumplido todo en Cristo. Así que ellos que habían perdido su confianza ahora la están recobrando, ahora saben que han sido perdonados, que Dios les ha dado vida nueva, que Dios les ha dado vida eterna. Entonces Juan les está diciendo a esta iglesia, hermanos, no tienen que temer, examínense. Si ustedes están caminando en luz, como Él está en luz, si ustedes tienen comunión con Dios, si creen realmente en el testimonio de Dios, si han confesado sus pecados, hermanos, ustedes son las personas que Dios ha redimido, ¿verdad? Y van a ser continuamente perdonados porque tienen un abogado celestial que intercede por ustedes. Entonces, como que Juan les está diciendo, miren su vida. Si ustedes realmente aman los mandamientos de Dios, si están cada día queriendo obedecerlos, luchando contra su pecado, si aman a Dios, aman a los demás, no aman al mundo, si están confesando a Jesús como Dios, si están practicando la justicia, si están experimentando ese testimonio interno del Espíritu Santo en sus corazones que les está indicando que toda la palabra de Dios es verdad, ustedes pueden estar completamente seguros y seguros de por lo menos 5 cosas que están aquí, que vamos a ver en esta mañana. Ustedes pueden estar completamente seguros si estos indicativos se aplican a ustedes. Primero, pueden estar seguros de que tienen vida eterna. Segundo, de que Dios contesta sus oraciones. Tercero, de que usted tiene victoria sobre el pecado. Cuarto, que usted pertenece a Dios. Y quinto, que usted realmente conoce al que es verdadero. Hermanos, esto es certeza. El fundamento de esa certeza está enraizado en la revelación especial de Dios, es decir, lo que Juan ha escrito.
Y eso es coherente con todo lo que la Biblia dice. Así que vamos a ver estas 5 certezas de las que habla Juan. Certezas que puede tener alguien que realmente ha pasado la prueba y todos estos indicativos le están diciendo realmente soy un hijo de Dios. ¿De qué puedes estar tú seguro en medio de un mundo tan incierto? Bueno, tú puedes estar seguro de estas 5 cosas. Veamos la primera. Tú puedes estar seguro de tener vida eterna. Y esto es algo maravilloso porque no hay otra religión que asegure esto, más que el cristianismo, ¿verdad? O más bien Cristo mismo nos asegura esto, que tenemos vida eterna. De hecho, la Iglesia Católica Romana, que se precia de ser cristiana, dice que nadie puede saber con certeza si es salvo, sino hasta después de que muera. De hecho, hasta condenan a los calvinistas en el Concilio de Trento por hablar de la seguridad de la salvación, de la seguridad de la salvación que podemos tener a causa de la gracia predestinante de Dios. Ellos llaman al calvinista o las personas que hablan de la seguridad de salvación gente arrogante, como que es arrogancia espiritual estar seguro de que Dios me ha escogido y me ha salvado. Pero la pregunta ¿es arrogancia espiritual? ¿Qué dice Juan? Juan dice, no, no es arrogancia espiritual, esto es fe, esta es la verdadera fe, hermanos. La verdadera fe produce en nuestro corazón certeza. Juan, de hecho, está descartando por completo el pensamiento católico romano al decirnos que él escribe esta carta, ¿para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan quiere que tengamos seguridad. Es decir, la inseguridad no es fe, no es confianza y todo lo que no proviene de fe es pecado. Estaríamos más bien siendo arrogantes para con Dios si no creyéramos a su palabra. El Señor nos está diciendo que Cristo vino a salvar pecadores. Si tú eres un pecador arrepentido, has puesto su confianza en Cristo, eres salvo. Esto es suficiente. Tú puedes estar seguro de que si eres un gran pecador, Cristo es un gran salvador. La fe no es una ilusión, es una confianza plena en aquello que Dios ha dicho y ha prometido darnos en Cristo si creemos en Él y ponemos nuestra confianza en Él. Todos los creyentes, hasta el más débil de los creyentes en la iglesia, puede tener seguridad de salvación. La seguridad de salvación es posible y Dios quiere que la tengamos. De hecho, hermanos, la seguridad de salvación es posible no solamente para nosotros hoy, en el tiempo después de Cristo. Era posible aún antes de Abraham, en el tiempo por ejemplo, de Job. Job tenía seguridad de salvación antes de que Cristo siquiera viniera. Y nadie condenó a Job por arrogante. Job no era arrogante por tener seguridad en las promesas de que Dios traería un Mesías y un Redentor para él y que este Redentor era Dios y que esta redención iba a ser completa y que él iba a resucitar de los muertos y que iba a ver a su Redentor con sus propios ojos. Job creía en un Redentor que vendría y que este Redentor era completamente Dios y que vendría a expiar sus pecados. Job creyó en este Redentor. Job creyó que él se levantaría de los muertos por esta redención. Job creyó que estaría con Dios y sus ojos verían a Dios siendo él un vil pecador. Job creyó que él era realmente un hombre justificado por la fe y que sus ojos verían a Dios en gloria. Job creyó, Job tenía esperanza de vida eterna. Noten lo que dice Job 19, 25 al 27. Esto es el Antiguo Testamento, hermanos. Estamos hablando de una persona en el tiempo de Abraham, por lo menos, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Job 19, 25 al 27. Yo sé, esto es una certeza, esto es fe, esto es confianza. Yo sé, ¿qué sabe él? Primero, yo sé que mi Redentor vive. ¡Wow! Y al fin se levantará sobre el polvo. Él creía en que tenía un Redentor viviente, ¿verdad? Que moriría por él y se levantaría del polvo. ¿No es increíble? Él creía en la muerte y resurrección de su Redentor por él. Creía en un Redentor que viviría por él y por él sería justificado y que resucitaría de los muertos. Y después, dice él, de desecha mi piel, decía, después de que esta piel se desvanezca, en mi carne
he de ver a Dios. Él creía en su propia resurrección, ya que su Redentor resucitaría, él creía que también él resucitaría. En mi carne he de ver a Dios. Dice, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. O sea, yo no voy a reencarnar, no será otro el que verá a Dios, no, seré yo mismo, con mis propios ojos resucitados. Veré a Dios, no otro. Aunque mi corazón desfallezca dentro de mí, él no le importaban las circunstancias presentes. Job tenía anclada su seguridad en las promesas de Dios. Dios había prometido un redentor en Génesis 3:15 y Job creyó en este redentor. ¿No es increíble la seguridad de Job? Job tenía seguridad de salvación. Esta era la seguridad de los hermanos del Antiguo Testamento. No hay salvación sino en Cristo. Desde el Antiguo Testamento, todo creyente colocó su confianza en el que habría de venir. Nosotros miramos hacia atrás, ellos vieron hacia adelante, pero todos hemos sido salvados por el mismo nombre, por el nombre de aquel que vino a redimirnos de nuestros pecados, vino a morir y a resucitar por nosotros. Job creía en esto, él tenía seguridad de que el Señor le redimiría, de que Él era ya su redentor, de hecho. Así que Él sabía, yo sé que mi redentor vive. Qué increíble, ¿verdad? Él tenía seguridad. Él tenía seguridad de vida eterna. Tenía seguridad de vivir una vida eterna con Dios. Él no solamente sabía que era redimido, sabía que tenía vida eterna y que esta vida eterna, de manera sencilla, la podemos explicar como conocer a Dios, ¿verdad? Pero también disfrutar de Él eternamente en gloria sin el estorbo del pecado. Vida eterna es una vida de comunión eterna con Dios, de conocerlo a Él eternamente, sin el estorbo del pecado. Esta vida eterna ya la tenemos porque lo conocemos a Él ahora. Ya la vida de Dios está en nosotros por el Espíritu. Ya vivimos en Él. Pero esta vida eterna la experimentaremos en su plenitud cuando los hijos de Dios se manifiesten en gloria. Alguien colocaba la ilustración de un bombillo. ¿Se acuerdan de esos bombillos que antes habían que eran como opacos, iluminaban y no se veía como el filamento? Bueno, el mundo nos ve como ese bombillo, ¿verdad? El filamento no se ve, pero ahí hay luz. Así que puede ver esta luz algo tenue. Pero cuando estemos en gloria, este filamento será descubierto y estaremos completamente brillando sin este estorbo de la carne del pecado. Esto es lo que somos nosotros. Ya somos luz, ya tenemos la vida de Dios en nosotros. Un día esta vida de Dios se manifestará en gloria, gloriosa. Y esto es la vida eterna, que ya la disfrutamos, pero todavía no la disfrutamos de manera plena. Pero la disfrutaremos de manera plena y usted puede estar seguro de eso. ¿Por qué? Por lo que Cristo ha hecho. Porque Él es tu redentor, como cantábamos ahora. Él es nuestro redentor y roca. En Él hemos sido guardados de la ira de Dios. Nosotros merecemos por nuestro pecado la ira de Dios, pero en Cristo hemos sido escondidos. Él es nuestra roca. Él llevó sobre sí nuestros pecados. La ira de Dios fue sobre Él para que no nos toque a nosotros. Y la obediencia que nosotros debíamos a la ley de Dios, Él la obedeció perfectamente por nosotros. Así que Él obedeció por nosotros la ley y las demandas de la ley. La ley demanda muerte al infractor y Él también cargó con estas demandas de la ley. Así que Él murió por nosotros y Él vivió por nosotros para darnos acceso a esta vida eterna. Él es la puerta en la cual entramos a esta vida eterna. Jesucristo es esa puerta. Él es nuestro redentor. Él nos redimió. Delante de Dios somos contados como justos, perfectos, de manera que todo el que ha puesto su esperanza en Cristo no debe temer, tiene vida eterna. Y Juan nos ha escrito esto. Si tú crees en el nombre del Hijo, ¿qué es creer en el nombre? En todo lo que involucra lo que Él ha hecho, lo que Él es. En este verdadero Dios y verdadero hombre que vino a vivir por nosotros y a morir por nosotros y resucitó por nosotros para darnos esperanza de estar con Dios eternamente. Si tú crees en este nombre, todo lo que encierra este carácter del Hijo de Dios, si tú has creído en Él, hermano, tú tienes que saber que tienes vida eterna. La tienes ya. La puedes disfrutar ya. ¿No es algo increíble? Es algo asombroso. Así que si tú has creído, hermanos, si tú has creído, hermano, de manera salvadora, de manera que esa fe se ha hecho evidente,
en tu doctrina sobre Cristo, en tu doctrina sobre ti mismo. Sabes que eres un pecador, merecedor del infierno, pero que Dios en su infinita gracia envió a su Hijo para salvarte y redimirte. Si has creído en Él y si has confesado tus pecados, si has venido a Él humillado, arrepentido y has rogado a Él por su salvación y Dios ha cambiado tu corazón, tú puedes saber que tienes en el tiempo presente vida eterna, que ya la puedes disfrutar, ya puedes conocer a Dios y un día la disfrutarás en su plenitud cuando estés en gloria. Tú puedes tener la misma esperanza de Job. ¿No es algo increíble? Pero ¿sabes qué? También tú puedes tener la seguridad de que Dios contesta tus oraciones. En este mundo hay mucha incertidumbre. Nosotros tenemos esta esperanza de vida eterna. Mientras llegamos a la presencia de Dios, mientras llegamos a experimentar este deleite perfecto en su presencia, en cielos nuevos y en tierra nueva, sin el estorbo del pecado, mientras llegamos allá, nosotros vivimos en un mundo lleno de problemas. Vivimos en esta carne llena de necesidades. Vivimos en medio de este mundo lleno de aflicciones. Nosotros mismos, hermanos, tenemos un problema y es nuestro corazón, nuestra mente caída, que todavía muchas veces se resiste a Dios. ¿Cómo vivir en este mundo caído para glorificar a Dios? ¿Cómo deleitarnos en la presencia de Dios si la carne muchas veces nos estorba, si este mundo nos atrae, si tenemos este enemigo terrible que es Satanás queriendo a través de todo su imperio del mal quiere realmente hacernos tropezar y caer? ¿Cómo vivir? ¿Cómo guardarnos en este mundo sin mancha? Bueno, esta es una increíble promesa y tú la tienes. Dios contesta tus oraciones. Esta puede ser tu certeza, tu confianza. Noten lo que dice el versículo 14. Esta es la confianza, la certeza que tenemos en Él, en Cristo. ¿Qué confianza tenemos ahora que estamos en Cristo? Que si pedimos alguna cosa o cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo primero, ¿en qué tienes confianza? En que Él te oye. Y el oír de Dios nunca es pasivo. No es que Dios oye y se hace el de la vista gorda. No, Dios oye. Y noten lo que dice después. Por esto, porque Dios oye. Sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tienes que saber dos cosas, que Dios oye y que Dios responde tu petición. O que el oír de Dios es un oír activo. Dios oyó el clamor de las personas que estaban esclavas en Egipto. Dios oyó sus lamentos, Dios oyó la necesidad en la que estaban y a causa de que eran su pueblo, sus amados, los hijos de Abraham. Entonces, Él oyó y ese oír fue una acción gloriosa. Él los redimió de Egipto. Él quitó sus cadenas, los sacó de ese lugar, les envió un libertador, les envió a Moisés. Así que sabemos que Dios oye, pero Dios no oye simplemente pasivamente. Él oye y ya tenemos, es decir, la libertad de Israel era una garantía. Ellos ya tenían libertad. Ellos ya tenían la petición que le hacían a Dios. De hecho, esto era parte del decreto de Dios. Responder, libertar a su pueblo. Dios ya lo había predicho cuando habló con Abraham, hizo pacto con él. Ustedes estarán esclavos en Egipto y clamarán a mí y entonces saldrán con gran riqueza y yo les liberaré y entrarán en una tierra abundante donde fluye leche y miel. Dios ya había trazado el destino de su pueblo. Hermanos, Dios sacó a Israel al desierto para probarles. Dios llevó a Israel a Egipto para guardarles. Y aunque ellos no entendieran esto y en medio de sus aflicciones en este mundo clamaran a Dios, todo el clamor de ellos era bueno porque Dios estaba oyéndoles y Dios iba a responderles. Dios no se hace el de la vista gorda, Dios no se hace el que no nos oye, ¿verdad? No, a veces tarda en respondernos, pero Él siempre responde. Dios siempre viene al rescate de su pueblo. Dios está enseñándonos a través de la historia de Israel que Dios siempre viene a nuestro rescate. Él es nuestro Salvador. Él es nuestra roca. Hermanos, no hay cosa que Dios no responda si pedimos según su voluntad. Juan nos dice que Dios nos oye cuando oramos y que Él contesta todas nuestras peticiones. ¡Qué gran noticia!
Hermanos, todos lidiamos con cosas en este mundo, problemas, cargas, aflicciones. En este mundo, dice el Señor, tendréis aflicciones. El Señor dice, no teman, yo he vencido al mundo, yo les voy a dar las peticiones que ustedes me hagan, oren, clamen a mí y yo les responderé. Pidan y se os dará, llamen y se os abrirá, pedid y se os dará, medida grande, remecida, abundante. Dios no solamente se deleita en respondernos, sino que se deleita en respondernos mucho más allá de lo que pedimos o esperamos. Dios es amplio en darnos las cosas que necesitamos. Dios nos oye. A nosotros somos los que muchas veces nos cuesta pedir. Y muchas veces luchamos con esta seguridad de que si Él responde o no. Somos incrédulos. Y nos cuesta, de hecho, pedir muchas veces, a causa del orgullo remanente que tenemos. Pero hermanos, esta es una gran aliciente para que pidamos. Dios oye y responde a nuestro clamor. De hecho, Judas nos dice que nosotros no tenemos porque no pedimos. Y muchas veces cuando pedimos, perdón, Judas no Santiago, y cuando pedimos, pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Como creyentes, hermanos, no tenemos ninguna razón para dudar de que Dios se negará en contestar nuestras peticiones, oraciones cuando venimos a Él confiados. La confianza, de hecho, es un fruto del Espíritu, de saber que realmente somos hijos de Dios y que podemos venir a nuestro Padre confiados, sabiendo en que Él proveerá para todas nuestras necesidades. Hebreos, el autor de Hebreos nos dice y nos recuerda esto, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Es decir, ¿sabes qué es gracia? Un favor no merecido. No nos acercamos a Dios para pedirle a Él porque merezcamos cosas. No somos pecadores y nada merecemos. Nos acercamos a Él porque Cristo realmente murió por nosotros en una cruz, nos justificó y podemos con valor, con valentía venir a Dios y rogar a Él por misericordia cada día porque la necesitamos, por sabiduría porque la necesitamos, por gracia para vivir en este mundo caído porque la necesitamos, porque su poder nos fortalezca, para que Él quite nuestras dudas y ayude a nuestra fe porque lo necesitamos, somos débiles y podemos venir siempre a Él. Todos los recursos celestiales están disponibles para nosotros si y solo si los pedimos. Esto es gracia. Dios quiere que pidamos a Él todas las cosas, estas cosas que Él nos da por su divino poder. Estas gracias las podemos pedir y Dios las dará. Podemos acercarnos pues al trono de la gracia. Estos favores no merecidos los podemos tener si le pedimos. Por eso el autor de Hebreos nos dice, acérquense confiados para alcanzar que misericordia y hallar gracia. Aun si pecamos, vengamos a Él por gracia, para que Dios nos socorra y nos ayude a lidiar contra el pecado. No podemos luchar contra el pecado. Hermanos, el corazón nuestro es como un animal que se adhiere a nuestro corazón y quiere hacernos de nuevo esclavos al pecado. ¿Y cómo liberarnos de él? Dios es nuestro libertador. Nosotros no podemos liberarnos. Vengamos a Él para hallar gracia. Dios puede darnos libertad del pecado y quiere hacerlo, de hecho, más de lo que nosotros queremos muchas veces. Dios es nuestro libertador. Dios quiere hacernos libres del enemigo, de la tentación, de la prueba. Por eso nos dice que oremos, líbranos del mal. ¿Por qué no vienes a Dios? Si usted no tiene, si usted todavía es esclavo a hábitos pecaminosos, es porque no pide, no se humilla. Pida a Dios y se le dará. Dios quiere que usted resplandezca como la luz de la aurora que va en aumento. Así que mientras entra Sion, a la ciudad de Dios donde no va a haber pecado, usted puede en este tiempo, en esta vida, tener victorias, vivir en paz, vivir gozoso. ¿Cómo? Pidiendo. Pida a Dios y tiene la garantía de que usted va a recibir. Acérquese confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Es lo que nos dice el Señor. En Juan 14:13 dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cómo pedimos a Dios? En el nombre de Jesús. No es una muletilla para usar cada vez que oramos, sino más bien entendiendo que es por el mérito de Cristo que pedimos. No pedimos porque merezcamos algo de la mano de Dios. Nos acercamos al trono de la gracia entendiendo que es por los méritos de Cristo. Hermanos, fue porque Cristo perfectamente obedeció la ley que Dios a usted lo ve como alguien que merece todas sus bendiciones.
Nosotros por ser pecadores merecemos todas las maldiciones de la ley de Dios. No somos merecedores de nada, pero es porque Cristo obedeció perfectamente, que todas las bendiciones de Dios ahora son merecidas para nosotros a causa de lo que Cristo hizo. Él fue perfecto en su obediencia a la ley. Por eso todo el reino es nuestro. Toda la gracia de Dios es nuestra. Los ángeles, los siervos de Dios, Él los manda a favor nuestro para que nos guarden en todos sus caminos, como dice el Salmo 90. Los siervos de Dios son nuestros. Las bendiciones de Dios son nuestras. La gracia de Dios es nuestra. ¿Por qué? Por Cristo. Así que el Señor dice, he firmado un cheque en blanco para ustedes. Pidan todo lo que quieran porque yo pagué. Yo pagué por eso. Ustedes tienen acceso a todos los recursos del cielo porque yo pagué por esto. No dudes en ningún momento de que lo tienes. Tú tienes ayuda y auxilio del cielo porque Cristo pagó con su sangre por eso. Él pagó. Así que usted puede pedir lo que quiera. Es como donde dice Isaías, vengan y compren sin dinero pan y leche, es decir, todo lo necesario para su sustento en esta vida, en esta tierra. Pidan todo lo que necesitan, es decir, compren todo lo que necesitan. ¿Cómo si no tenemos recursos? Estamos vaciados, no importa, compren porque ¿quién pagó? Cristo pagó. Él pagó con su sangre y Él pagó con su vida. Él mereció el reino, Él merece todas las bendiciones de Dios y porque Él las merece. Él le ha placido darnos a nosotros esas bendiciones y enriquecernos. Él se hizo pobre para enriquecernos. Él murió para darnos vida. Hermanos, ¿no es increíble esta gracia? Esto lo recibimos por Cristo y usted puede tener esta certeza. ¿Qué creyente puede sufrir en este mundo cuando sabe que tiene esta seguridad de que tiene entrada al trono de Dios siempre, aun cuando ha pecado? Usted puede venir a Dios arrepentido y será siempre recibido. Las puertas del cielo se abrirán para usted porque Cristo pagó por su pecado. Usted es un redimido de Dios. Usted puede venir delante de Dios y rogar también auxilio y auxilio oportuno para el día del conflicto, para cuando usted está luchando aún contra su propia pereza, contra su pecado, contra sus patrones pecaminosos de conducta. Usted puede venir a Dios y Dios puede romperlos. Él es nuestro ayudador. El Señor dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Por supuesto, mientras más palabra usted tenga y la palabra de Dios permanezca en usted, usted va a saber pedir más la voluntad de Dios. Dios se complace en responder. Y se complace en responder, por supuesto. No se complace en responder cualquier cosa que pidamos, ¿verdad? Por tonta y pecaminosa que sea. No, Él se complace en responder a aquellas cosas que nos hacen bien. Esto quiere decir aquellas cosas que están de acuerdo con su voluntad. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios nunca nos dará algo o responderá una oración cuando sabe que nos va a hacer daño. Por eso tenemos que orar conforme a su voluntad. ¿Y cómo orar conforme a su voluntad? Usted necesita conocer su palabra. Si mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran. ¿Por qué? En la medida en que nosotros, como dice Romanos 1 y 2, renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, vamos a saber con certeza qué es lo que Dios quiere de nosotros y vamos a saber pedir conforme a su voluntad. Así que, hermanos, noten que no oramos para modificar la voluntad de Dios para nosotros o para que sus decretos eternos cambien. No oramos para torcerle el brazo a Dios o para que Él cambie de parecer. No oramos para esto. La oración no consiste tanto en hacer que Dios preste atención a nuestras peticiones, sino más bien la oración consiste en alinear nuestras peticiones con su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Se lo repito. La oración no consiste tanto en hacer que Dios preste atención a nuestras peticiones o a nuestros deseos. La oración consiste más bien en alinear nuestros deseos y nuestras peticiones con su voluntad revelada en la Escritura, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Alguien dijo que la oración, considerada correctamente, no es un dispositivo para emplear los recursos de la omnipotencia de Dios para cumplir nuestros propios deseos. La oración más bien es un medio
por el cual nuestros deseos pueden ser redirigidos de acuerdo con la mente de Dios y pueden ser convertidos en canales para que cumplamos con su voluntad. Recuerdo la petición del Señor Jesús: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Y la oración alinea su voluntad con la voluntad de su Padre. Y dice: pero no sea como yo quiero, Señor, sino como tú quieras. Esto es muy difícil para mí, Señor, ¿verdad? Pero no quiero intentar cambiar tu voluntad. Si quieres, cámbiala, pero Señor, más bien ayúdame, si esa es tu voluntad, porque esto es muy difícil. Noten cómo el Señor está aquí alineando su voluntad con la voluntad del Padre en medio de una circunstancia difícil. Él estaba por enfrentar la ira de su Padre. ¿Y quién quiere esto? Ahora, esto es pues orar. Cuando pedimos, Dios siempre entonces nos da aquello que es bueno para nuestro bienestar espiritual. Así que tenemos las cosas que le hayamos pedido, sino también el texto dice que esta confianza tenemos, que si pedimos cualquier cosa sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Noten esto, sabemos que tenemos. Ese verbo tenemos es un verbo en tiempo presente. Esto es algo importante. Cuando tenemos verbos en tiempo presente, quiere decir que no lo tendremos en el futuro. No, es un hecho de que si tú pides, ya lo tienes. Es decir, es como que tú pides y ya hay un cheque firmado en blanco para ti. Solamente pon lo que quieras allí. Ya Cristo pagó por eso. Todo lo que tú pides a Dios conforme a su voluntad, ya lo tienes. Es tuyo, porque Cristo lo ganó por ti. Así que tú ya posees todo lo que pidas. Hermanos, como dice Santiago, si usted no tiene es porque no pide. Santiago 4:2. Usted codicia y no tiene. Mata y arde de envidia, no puede alcanzar. Combate y lucha en esta vida, ¿verdad? Pero no tiene lo que desea. ¿Por qué? Porque no pide. Pide y no recibe porque pide mal para gastar en sus deleites. No han renovado su mente con la voluntad de Dios. Así que Santiago nos recomienda también entonces renovar nuestra mente, nuestro entendimiento con la palabra, de manera que aprendamos a pedir conforme a la voluntad y aprendamos que cada vez que pidamos y podamos más bien tener certeza de esto, que siempre recibiremos las cosas que pedimos a Dios. Así que siempre que oramos conforme a la voluntad de Dios, hermanos, siempre que busquemos glorificar a Dios en medio de nuestra oración, hermanos, siempre Dios nos va a escuchar. Y Juan realmente es increíble porque nos da una ilustración de una oración que a Dios le complace respondernos. ¿Cuál es? Cuando pedimos por alguien. Y me encanta el ejemplo porque Juan no comienza por las oraciones que pedimos por nosotros mismos, sino que Juan, como está hablando también de esas evidencias del amor cristiano, de cómo nosotros, si realmente amamos a Dios, se manifestará en el amor por nuestros hermanos, pues una de las cosas que aprenderemos por la gracia de Dios es que la voluntad de Dios es que nos demos a otros y que estemos interesados más en la necesidad de otros que aún en las propias necesidades. Así que esto es una increíble ilustración de Juan. Juan dice, si quieren, hermanos, noten esta ilustración. Cuando usted pide por un hermano que ha pecado, Dios lo va a restaurar. Dios le va a dar a este hermano vida eterna. Este hermano va a ser sostenido por sus oraciones. ¿No es increíble? Eso es un aliciente para la oración. Juan nos pone este ejemplo. Si alguno ve a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. ¿No es increíble? Pedirá, inmediatamente Dios le dará vida, porque esta es la voluntad de Dios. Que usemos nuestra responsabilidad de orar y ese derecho que Cristo ha ganado para nosotros de venir delante del trono de la gracia de Dios, lo usemos en beneficio de nuestros hermanos porque les amamos, queremos su bienestar, ¿verdad? Así que pidan por su bienestar espiritual y Dios va a responder esa oración. A Dios le complace responder a esta oración. Esto es una muy buena ilustración. Así que es un gran estímulo para que oremos. Dios va a traer al arrepentimiento a este hermano. Este hermano se va a volver a Dios. Al final Dios se va a complacer en responder tu oración. Y Dios lo va a hacer perseverar hasta que Él entre en posesión de la vida eterna. Dios le va a dar vida eterna. Hermanos, en la iglesia, aunque todos como creyentes estamos persiguiendo la justicia, también pecamos. Y muchas veces el pecado
nos enceguece. Y muchas veces no queremos reconocer nuestros puntos ciegos. Y muchas veces somos caprichosos y atesoramos el pecado en nuestros corazones. Y no queremos arrepentirnos como que si se adhiriera el pecado a nosotros. Y entonces, hermanos, no queremos venir a Dios humillados para confesar nuestro pecado. Y necesitamos que otros oren por nosotros, no que otros chismeen de nosotros. Lo que menos necesita tu hermano es que tú chismees de él y le cuentes a otros para quedar bien tú mismo. A veces nosotros le contamos a otras personas lo mal que le va al hermano, o mire cómo pecó. Uy, no, si supiera este hermano está en adulterio, en fornicación, y mire cómo se apartó de la iglesia. Solamente lo hacemos para que otros vean, no, mire, nosotros somos tan santos y mire ese pecador perverso. Hermanos, a cualquiera de nosotros puede endurecerse por el engaño del pecado. En lugar de hacer eso, Juan nos está diciendo que vengamos al trono de la gracia de Dios y oremos por el beneficio de este hermano, por la salvación de este hermano, para que Dios lo traiga al arrepentimiento y a la fe en lugar de chismear de él. ¿No deberíamos juntarnos y orar para que Dios lo restituya y le regrese de nuevo al redil? Hermanos, el Señor está interesado cuando pierde una oveja, traer a esa oveja perdida al redil. Así que debemos orar porque está la voluntad de Dios, traer a esas ovejas descarriadas al redil. Dice que Él deja las 99 en el redil y va por la perdida. ¿No es este el deseo de Dios, ir por la oveja perdida? ¿No es esto por lo que tenemos que orar, por la oveja que se ha extraviado, por el que estaba perdido? Hermanos, en lugar de condenar a tu hermano, de chismear de tu hermano que ha pecado y que está endurecido en su corazón, tú mismo deberías más bien humillarte y rogar a Dios que te guarde a ti primero y que traiga a ese hermano el arrepentimiento, que él pueda confesar su pecado y que pueda apartarse del pecado, sabiendo que tiene en Cristo un abogado y que hay un Padre fiel, que Él es justo y bueno para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo que Juan dice en 1 de Juan 1:9. Así que, hermanos, no hay nada más que Dios desee que la restauración de alguien que ha caído, de un hermano que ha caído. Oremos pues de acuerdo con esta voluntad de Dios. Y recordemos, de hecho, el ejemplo de la oración de Jesús por Pedro. Pedro pasó 3 años con Jesús. Y en el momento de su arresto, en el momento en que el Señor realmente necesitaba que se compadecieran de él en un sentido, ¿verdad? Que se asociaran con él, Pedro le negó. En el momento de su arresto, él de hecho le negó, y no solamente le negó con juramento y maldiciones. Eso es increíble. Fue como una apostasía. Y de hecho, de no saber el final de la historia, cualquiera de nosotros viendo a Pedro hubiera dicho, wow, este Pedro, mira cómo le paga el Señor, ¿verdad? Qué perverso. Ahí está, ¿no? No fue hermano, ¿verdad? Salió de nosotros, pero no era de nosotros, guácala, ¿verdad? Pobre Pedro. Sin embargo, hermanos, sabemos el final. Pedro no murió como Judas. Nadie sabe esto. ¿Verdad? Nadie sabe hasta dónde el pecado lo puede endurecer a uno como endureció a Pedro. Y luego Pedro, en medio de su negación, ¿verdad? No le perdonó Cristo y le llamó de nuevo. No le restauró y no tuvo una vida de servicio útil para el reino de Dios. ¿Y por qué? Porque Jesús intercedió por él. En Lucas 22:31 dice, Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he pedido a Dios por ti, a mi Padre por ti, Simón, para que tu fe no falte. ¿Por qué Simón no metió los pies hasta perderse en el infierno como Judas? Porque Cristo le sostuvo. Y cuando hayas regresado, dice, fortalece a tus hermanos. Hermanos, esto es gracia. Que esto nos anime a orar, viendo el ejemplo de Cristo, cómo intercedió por Pedro. Este es el deseo de Cristo, restaurar al hermano caído. Así que entendemos que nos encontraremos muchas veces orando por algún hermano, ¿verdad?, que ha cometido un pecado que, por supuesto, no conduce a la muerte. Juan dice que y Dios va a escuchar nuestra oración y le traerá de nuevo al redil. Pero a veces oramos por hermanos, ¿verdad?, que cometen pecado que conduce a la muerte. Y Juan dice que no necesariamente sabemos que no tenemos que orar por él. Si algún hermano viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado, para los hermanos que cometen pecado que no sea de muerte. Porque hay pecado de muerte por el cual, dice él,
yo digo no se pida. Aunque toda injusticia es pecado, Juan está aquí distinguiendo entre aquel pecado que conduce a la muerte y aquel pecado que no conduce a la muerte. ¿Cuál es ese pecado? Pues yo no tengo una vaga idea de cuál es. Los comentaristas no se ponen de acuerdo, realmente es difícil ese texto para interpretar. Lo que no quiero, hermanos, es que pierdan el punto. El punto es que usted puede orar en favor de un hermano que peca y Dios responderá y le restaurará. No dejemos de orar por nuestros hermanos, aún por nuestros hermanos que blasfeman contra Dios y se apartan de la iglesia, como hizo Pedro. No perdamos la esperanza de que ellos regresen. Por supuesto, habrá momentos donde estemos pidiendo por algún hermano y este hermano muera. Y bueno, dice el Señor que Él no dice que oremos por esa persona que comete pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? Pues hay personas que dicen que es el pecado de apostasía. El problema con esta apostasía es que es una persona que apostata de la fe, niega a Cristo y muere en la apostasía. El problema con este punto de vista es que aquí se está hablando de un hermano que comete pecado de muerte. Y es imposible que un creyente pues apostate de la fe y muera en su apostasía. Los gnósticos, por ejemplo, allí en Primera de Juan 2:19, dice Juan que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, nunca fueron de nosotros, porque un hermano no apostata. Así que Pablo está hablando de hermanos que cometen pecado de muerte. Y esto es un problema en el que nos metemos porque la apostasía es improbable para un creyente. Algunos opinan que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero yo no estoy muy seguro de que esa blasfemia se pueda cometer hoy, ya que Jesús no está haciendo milagros que le podamos atribuir a Satanás, y este es el pecado del cual habla Mateo 12, 31 al 32. Yo pienso y creo más bien que se trata este texto de que Juan está hablando de la muerte física, de que Dios inflige muerte física a un cristiano como resultado de su persistencia o de su persistencia en algún pecado deliberado. Y hay ejemplos de esto en la Biblia, por ejemplo en 1 Corintios 11:30. Juan dice que mucha gente en Corintios estaba enferma, debilitada y muchos habían muerto o muchos duermen. ¿Y por qué? Porque estaban tomándose a la ligera las cosas santas del Señor, como la mesa del Señor. Se estaban tomando con ligereza las cosas de Dios. Se estaban tomando con ligereza la iglesia, la comunión del cuerpo de Cristo. No fueron honestos en su profesión de fe. Así que Dios los mata, los quita, los hace dormir. Y también está el ejemplo de Ananías y Zafira. Dos hermanos, ¿verdad?, que vendieron sus posesiones y mintieron al Espíritu Santo de Dios y creyeron que nadie iba a darse cuenta de esto y Dios expone su pecado y en el acto mueren. Por supuesto, ese tipo de pecados compromete el testimonio de la iglesia. Así que el Señor elimina a estos creyentes para proteger, no tanto como juicio para ellos, pero para proteger la integridad del pueblo de Dios, el testimonio de la iglesia y la pureza del evangelio. Así que cuando hablamos de este ministerio de la intercesión por nuestros hermanos, Juan podría estar diciéndonos que en algunos casos Dios, a pesar de que oremos, Dios no va a revertir un juicio que ha traído sobre algún hermano en su aspecto físico y tal vez lo vaya a matar, ¿verdad?, a estos hijos desobedientes. No importa cuánto oremos por otro cristiano, Dios ha determinado que va a darle muerte. Entonces, aunque Juan no está diciendo que absolutamente no roguemos por él, dice que él no pide que oren por él. O sea, él no dice que no debe hacerse oración en esa situación. Él no la prohíbe, pero dice, no necesariamente tienen que orar por él. El comentarista James Montgomery Boyce nos recuerda que cualquiera que sea la interpretación que le demos a este texto, es solamente una excepción a la regla. Es decir, siempre debemos tener en cuenta que es la excepción y que la carga que Juan nos está imponiendo aquí, o la responsabilidad que Juan nos está imponiendo, es orar por cualquier creyente que ha caído en pecado. Así que no necesitamos aquí ver un estímulo para no orar. Todo lo contrario.
sea, de hecho, naturalmente no queremos orar. Lo que Juan está insistiendo aquí es en que nos alentemos, nos animemos a orar por los demás porque Dios responde a nuestra oración. Esto es un ánimo para orar, no para no orar. Así que, hermanos, la oración es una responsabilidad nuestra y debemos animarnos por esta ilustración de Juan. Dios responderá a nuestra oración. Esto es una buena ilustración de cómo Dios responde a nuestra oración por otros. Así que, hermanos, puedes tener seguridad de que tienes vida eterna y puedes tener seguridad de que Dios escucha a tus oraciones. Ahora, hermanos, puedes también estar seguro de que tienes victoria sobre el pecado. Nadie que es nacido de Dios, nadie que ha recibido una nueva naturaleza, nadie que ha sido transformado, regenerado, puede continuar en un patrón ininterrumpido de pecado en su vida. Por supuesto, los inconversos sabemos que no pueden hacer más que pecar. Es lo que Pablo nos dice en Efesios 2:1. Él nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El texto nos dice, hermanos, que los inconversos no pueden hacer sino pecar. Ellos están esclavos a Satanás por voluntad propia. Ellos quieren hacer los deseos de su padre, el diablo, ¿verdad? Y no quieren, ¿verdad?, vivir para Dios. Están muertos en sus delitos y pecados. Así estábamos nosotros. Pero cuando Dios nos da vida, hermanos, es imposible que no tengamos victoria sobre el pecado. Tú puedes estar seguro de que tendrás victoria sobre el pecado. Los hombres naturales sin Cristo, que no han nacido de nuevo, son esclavos por voluntad propia del pecado y de Satanás, porque aborrecen a Dios, ¿verdad? Pero nadie que ha nacido de Dios permanece en el pecado. Es lo que nos dice Juan aquí, hermanos. Así que nos dice Juan, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hermanos, noten aquí que no estamos hablando de perfección cristiana, sino estamos hablando de dirección, la dirección de un cristiano, el camino de un cristiano. No estamos hablando de ausencia total del pecado en la vida de alguien, sino estamos hablando de un patrón, de una práctica de justicia que reemplaza una práctica o un patrón ininterrumpido de pecado. El que nace de Dios no practica el pecado. Así que si usted quiere estar seguro de su condición espiritual, la pregunta no es algo sobre lo que hiciste en el pasado. Es decir, yo hice una oración de fe, sentí un temblorcito, un escalofrío cuando me convertí. No. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿cómo está tu vida ahora? Si tienes un patrón en esta vida, ¿qué tipo de patrón tienes? ¿Es una práctica continua del pecado? ¿Ese es tu patrón? Porque si realmente te has convertido, si eres nacido de Dios, es imposible que tú estés de nuevo bajo el poder del pecado. El poder del pecado, esa esclavitud en la que estabas, se ha roto completamente. Ahora tienes una nueva vida en Cristo caracterizada por una nueva esclavitud, una esclavitud a la justicia, a la obediencia a Dios. Y Satanás no tiene y no puede tener el control sobre ti. Satanás no se puede asir de ti para obligarte a pecar o para insistirte en que peques. El pecado ya no es nuestro ayo, nuestro amo, ni Satanás es nuestro maestro ni nuestro amo. No es posible. ¿Y por qué? Noten lo que dice. Porque el que fue engendrado por Dios, le guarda. ¿Quién fue engendrado por Dios? Jesucristo. Ese que fue engendrado por Dios, ese Cristo glorioso, le guarda. Así que, hermanos, esto es algo increíble. Podemos tener la seguridad de que Satanás no se asirá de nosotros para mantenernos esclavos al pecado. De que el pecado no se pegará a nosotros y se airá a nosotros para hacernos vivir en un patrón de pecado continuo. ¿Podemos tener la seguridad de esto? ¿Por qué? Porque Cristo
nos libra. Él es el que nos libra. Él es el engendrado por Dios, Él es el que nos guarda. Y por eso el maligno no nos toca. ¿Por qué fue que Pedro perseveró? ¿Por qué fue que Pedro se arrepintió? Porque Cristo le guardó. ¿Por qué es que Job, a pesar de que el diablo le quitó todas las cosas y aún tocó su carne y el diablo fue limitado, porque es que el diablo se limitó y no pudo destruirlo, ni destruir su alma, ni hacerlo apostatar de la fe? ¿Por qué? A pesar de todas las circunstancias terribles que le acontecieron. Porque porque Cristo le guardó, su Redentor le guardó. Él fue su roca en esos tiempos. ¿Por qué es que podemos permanecer? Por Cristo. Así que la perseverancia de los santos no es nada más que la perseverancia de Cristo en los santos. El maligno no nos tocará. El pecado no se adherirá a nosotros, porque Cristo es el que nos guarda. ¿No es una increíble noticia esto, hermano? Así que, hermanos, el Señor nos va a impedir que tropecemos y que caigamos constantemente en un patrón continuo de pecado. Si venimos a Él arrepentidos, si clamamos a Él, si pedimos conforme a su voluntad, es decir, esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación, si le pedimos, Señor, santifícanos, no permitas que sigan este patrón de pecado, el Señor va a producir frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida. El fruto del Espíritu se va a dejar ver en nuestra vida: paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Para la carne eso es imposible. Ahora que mi esposa estaba hablando, ¿verdad? Y preguntaba acerca de cómo alguien puede resistir al malo sin responder con mal. ¿Cómo es que podemos dar bien a alguien y no responder con maldad al malo? Esto es imposible hacerlo, sino por la gracia de Dios actuando en nosotros. ¿Cómo es que puede la blanda respuesta aplacar la ira de alguien? ¿Cómo uno puede responder con amabilidad a alguien que le está insultando, ofendiendo? ¿Cómo es que Jesús pudo hacer esto? Bueno, porque era el Hijo de Dios sin pecado. ¿Y cómo es que nosotros podemos hacer esto? En Él, por Él. Porque hemos sido unidos a Él y su carácter se está haciendo manifiesto en nosotros por su gracia. No podemos hacerlo. Ser cristiano es imposible, a no ser por la gracia de Dios y por el Señor que nos sostiene y nos sustenta, y por causa del Espíritu que produce frutos dignos de arrepentimiento y buenos frutos en nosotros. Él es, hermanos, el que produce en nosotros el querer por el hacer, por su buena voluntad. Sino también lo que dice en la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5:23. Amo este texto, por eso siempre me despido de la iglesia con esta bendición. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos santifica? El Señor. Tú no te puedes santificar a ti mismo, tú no te puedes cambiar a ti mismo. Él es el que nos santifica. Él, el que es nacido de Dios, el que es engendrado por Dios. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿No es increíble esto? Y Judas 24:25. Amo esta doxología. Esta alabanza a Dios, esta bendición de Dios. Dice: aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Quién es? Cristo. Aquel que puede presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el que puede guardarnos sin caída y sin tropiezo, sin que habitualmente estemos pecando una y otra vez? Cristo. Él puede guardarnos sin caída y sin mancha y presentarnos delante de su gloria gozosos de haber cumplido la voluntad de Dios, como Pablo, que dijo: yo sé a quién he creído, ¿verdad? Y quién va a guardar mi depósito en aquel día. Yo sé quién he puesto mi confianza. Él nunca confió en sí mismo sino en Cristo, y Él nunca le defraudó. Por eso Pablo sabía: yo sé que está reservada para mí la corona de la vida. Hermano, tú puedes estar convencido de que Cristo te guardará, de que producirá buenos frutos en ti, de que te santificará. Puedes estar seguro de que el pecado no se asirá de ti, ni que el maligno no te tocará. Tú puedes estar seguro de esto. Hay un himno que dice: yo puedo estar seguro, yo sé a quién he creído, y es poderoso para salvarme y guardarme hasta aquel día en que venga por mí.
Tú puedes estar seguro, hermano. Tú puedes estar seguro de que tienes vida eterna, de que tus oraciones todas serán respondidas si oras conforme a la voluntad de Dios. Tú puedes estar seguro de que tienes victoria sobre el pecado. Y por si fuera poco, tú puedes también estar seguro de que perteneces a Dios. ¡Wow! Dice 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios. Es una certeza. Y el mundo entero estaba bajo el maligno, otra certeza. Este mundo se va a perder. Está bajo el poder del maligno. No que esté bajo el reinado del maligno, sino bajo su poder, bajo el poder de las tinieblas. Es decir, Dios reina sobre todo el mundo. Pero esta gente está bajo el poder del maligno, se entregaron voluntariamente a él, están en su seno. El maligno les ha abrazado, están en su regazo. Están como dormidos sobre su regazo. Se están escondiendo en el maligno. Pero nosotros, hermanos, somos de Dios. Nos hemos escondido en Cristo y le pertenecemos a Dios. Y Dios ha colocado ese sello de pertenencia en nuestros corazones. Su espíritu no es un sello físico. No es un tipo de sello físico, es su sello, el sello del espíritu. Ese sello del espíritu que hace que pensemos cosas correctas, que amemos cosas correctas, que produzcamos frutos buenos para su gloria. Todo el que es nacido de Dios puede tener la certeza de que pertenece a Él. ¡Qué increíble! Sabemos que somos de Dios. Este mundo no tiene esta certeza. Este mundo de hecho no tiene certeza de que Dios le oye. Dios, si quiere, puede responder la oración de un impío. Y de hecho la única oración que Dios podría responder de un impío sería el arrepentimiento y la fe en Cristo. Dios, ten misericordia de mí, sería la única que Dios se ve obligado en responder, porque él mismo se ha atado a esta promesa de que si viene alguien a él humillado, él no lo echará fuera. Pero Dios no está obligado a responder la oración de los impíos. Sin embargo, Dios se ha obligado a sí mismo a responder todas nuestras peticiones, porque Él es nuestro Padre. Y Él nunca va a darnos algo que nos dañe. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, un Dios perfecto, ¿cómo le dará algo malo a los que le piden? Hermanos, Dios es bueno. Él es nuestro Padre y le pertenecemos. Así que podemos estar seguros, mientras este mundo está bajo el maligno, nosotros le pertenecemos a Dios. Todo el que ha recibido a Dios, todo el que ha recibido a Cristo, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, se les da derecho, potestad de ser llamados hijos de Dios. Somos sus hijos, le pertenecemos y usted también puede tener certeza de esto. Qué increíble saber que somos hijos de Dios, que podemos venir delante de un Dios santo y bueno, que es nuestro Padre, que es un Dios poderoso, omnipotente, glorioso, majestuoso, creador del cielo y de la tierra, que decretó todas las cosas conforme a su voluntad. Qué bello es saber que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro protector, nuestro guardador, nuestra sombra, nuestra mano derecha. Hermanos, podemos tener la seguridad del salmista que el sol no nos fatigará de día ni la luna de noche, que Jehová nos guardará de todo mal, que Él guardará nuestra alma, nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Amén. ¿No tienes esta certeza? Hermano, el que no tiene esa certeza, por la gracia de Dios debería despertarse del sueño, porque Dios realmente se ha obligado a sí mismo a responder la oración de un pecador que viene al arrepentido. Dice que Él nunca lo echará fuera. Tú puedes deleitarte en que Dios también puede ser tu Padre y tú puedas ser de Él si vienes a Él arrepentido hoy en Cristo y confías en Él. Así que tú puedes estar seguro de esto, hermano. Si tú te has arrepentido de tus pecados, si has nacido de nuevo, si los indicativos de Juan realmente los tienes, tú puedes estar seguro de que tienes vida eterna, de que tus oraciones serán respondidas, de que tienes victoria sobre el pecado, de que perteneces a Dios y por último, de que sabes que Cristo es el Dios verdadero. Tú puedes tener esa certeza, esta seguridad. Sabes que Cristo es Dios. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado vida eterna. Dice, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Quién es? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Podemos saber que Dios, que Cristo es Dios,
el verdadero Dios y la vida eterna. Esta es la primera gran certeza que tenemos como creyentes. Una vez que Dios nos ha hecho nacer de nuevo a esta esperanza bienaventurada de vida eterna, Dios nos da esa certeza de que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios, de que Él es la vida eterna, de que no hay vida eterna sino en Él. Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Qué fuerte declaración, qué audaz declaración. Esta es la certeza que tenemos. Los religiosos de este mundo se asustan cuando declaramos a Cristo como nuestro Dios. Esto fue un tropiezo para el pueblo de Israel. Esto fue una locura para los griegos, que no creían que el espíritu pudiera, o la carne pudiera ser buena y pudiera habitar algo de deidad en la carne. Cristo es el Dios hecho carne. El Verbo se hizo carne para estar con nosotros para siempre. Y en Él podemos conocer al verdadero Dios. Y podemos estar en Cristo, en aquel que es verdadero. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso en Él podemos conocer a Dios. Por eso, hermanos, Juan termina con esto, con esta exhortación. Hijitos, guardaos de los ídolos. Es decir, hijitos, no se dejen engañar por otro supuesto Dios. No adores a otro Dios más que al Hijo de Dios. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Él es Dios en forma de hombre. Dios, el Hijo, ha venido a esta tierra, se ha hecho presente en esta tierra. Él está aquí por su Espíritu en medio nuestro. No es una fe teórica, es una fe que se basa en una realidad gloriosa, es una fe que Dios prometió, una promesa que Dios hizo en el Antiguo Testamento de venir en la persona de su Hijo y expiar nuestros pecados y morir por nosotros para traernos a Él. El Hijo de Dios ha venido. Él nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, murió una muerte sustitutiva por nosotros, se levantó al tercer día de entre los muertos, ascendió a la diestra de Dios y está ya intercediendo por nosotros de día y de noche, y vendrá un día a juzgar a los vivos y a los muertos. Tú tienes certeza de esto. Sabemos que Él ha venido y sabemos que Él nos ha dado entendimiento para poder conocer a Dios. Así que no solamente le conocemos a Él, a Cristo, sino que en Él conocemos a Dios. Hermanos, aquí la palabra verdadero se refiere a lo que es auténtico en contraste con lo que es falso, con los dioses falsos. La realidad última en oposición a lo que es simplemente la sombra. En los días de Juan, los gnósticos habían hecho gran parte de su supuesto conocimiento de Dios. Habían hecho esto, pero Juan afirma que aparte de la obra de Cristo en la historia, ¿verdad? Por medio de quien Dios se ha revelado, ese conocimiento de los gnósticos es absurdo, es vano. No es conocimiento del verdadero Dios. Solo puedes conocer al verdadero Dios a través de su Hijo Jesucristo, quien es verdadero Dios y la vida eterna. Esta es la esencia de lo que significa ser cristiano. Tener entendimiento de aquel que es verdadero, verdadero Dios, aquel que es la vida eterna. Así que Juan realmente nos está declarando aquí la certeza de las certezas, el corazón del cristianismo. Jesucristo, hermanos, es el verdadero Dios. No tienes que ir tras otros dioses falsos. No tienes que conocer a Dios desde otra perspectiva, punto de vista, más que desde la persona de su Hijo. Él nos vino a dar a conocer completamente a Dios. Él, solamente en Él podemos conocer al que es verdadero. Por eso Juan nos advierte, guárdense de los ídolos. Guárdense de los ídolos. Y de hecho, hermanos, tú no vas a volver a caer en esto, porque el que te está guardando es el Hijo de Dios. Pero sé responsable con esto. No comas el alimento de los falsos maestros. ¿Sabemos que tenemos vida eterna? Hermanos, ¿sabemos que Dios responde a nuestras oraciones? ¿Sabemos que tenemos victoria sobre el pecado? ¿Sabemos que pertenecemos a Dios? Y sabemos que Jesucristo es el único Dios verdadero y la vida eterna. Tú, como creyente, que has nacido de nuevo, puedes tener esta seguridad, esta certeza. Y esa es una evidencia de que perteneces a Dios. Esta es una evidencia
de que el Señor va a sostenerte hasta el final. Y tú puedes estar convencido de esto. Ahora, hermanos, vamos a orar y démosle gracias a Dios por esta certeza. Démosle gracias al Señor porque en medio de un mundo lleno de incertidumbre, nosotros como sus hijos podemos tener esta increíble seguridad. Seguridad de salvación, esta seguridad de sabernos amados, sabernos escuchados por Dios, sostenidos por Dios, guardados por Dios y saber que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por darnos estas certezas que anclan nuestra alma, la verdad. Una verdad absoluta, Señor, en la que realmente podemos descansar como descansó Job. Para aún no temer ni siquiera la misma muerte. Señor, porque tenemos esta increíble seguridad de que nuestros ojos verán a Dios en gloria. Mientras tanto, tenemos esta seguridad hoy, presente, de que siempre que nos acerquemos a ti en oración creyendo, tú nos responderás. Tu oído siempre estará presto a oírnos. Gracias, Señor, porque nunca te olvidarás de nosotros en medio de nuestras pruebas. Como fiel y sumo sacerdote de nuestras almas, nos auxiliarás en todo momento y nos sostendrás por tu mano derecha. Por eso, Señor, no debemos temer a lo que nos pueda hacer el hombre, ni siquiera la muerte, ni la vida, ni los ángeles caídos, ni los principados, ni las potestades del infierno podrán arrebatarnos de tu preciosa mano, porque tú, la obra que comenzaste en nosotros, la perfeccionarás hasta el día de Cristo. Gracias, Señor, por esta seguridad y gracias, Señor, por librarnos de la idolatría de los ídolos. Ayúdanos a mantenernos siempre con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, de manera que no pongamos ídolos delante de nuestros ojos. Que podamos siempre atesorar esta certeza que nos has dado, de que Él es el verdadero Dios y la vida eterna, y que solamente mediante Él podemos conocer a Dios completamente, porque en Él Dios se nos ha revelado completa y perfectamente. Gracias, Cristo, gracias, Espíritu de Dios, por darnos esta seguridad, y gracias, Padre, por anclarnos a esta seguridad por medio de tu palabra revelada. Señor, qué increíble es tu salvación, qué gloriosa es, Señor, tu palabra. Alabamos tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén.